Ya hemos hablado mucho de la manipulación en las elecciones de muchos países, pero bueno, hoy, sin embargo, manipulación en redes sociales ha influido en elecciones de 18 países, incluido México. Me parece evidente que las redes sociales influyen en las elecciones. Lo que me parece trágico es que los gobiernos corruptos y dictatoriales utilicen las redes sociales para manipular las elecciones a su antojo y por su conveniencia. Por eso les ruego a todos que estén muy atentos a las fuentes y que estén muy atentos a los comentarios de las notas periodísticas, a los videos que ven en YouTube, a toda la información, a los personajes que siguen, porque de una o de otra manera pueden darse cuenta qué es lo que los motiva: el dinero, la fama, el poder, eh, muchas cosas. De acuerdo con Freedom House, los gobiernos de un total de 30 países desplegaron alguna forma de manipulación para distorsionar la información en Internet, 7 más que los 23 del periodo anterior. Las tácticas de manipulación y desinformación en Internet desempeñaron un papel importante en las elecciones de al menos 18 países, incluido Estados Unidos, lo que dañó la capacidad de los ciudadanos de elegir sus líderes sobre la base de noticias objetivas y debates auténticos. Y es a lo que me refería. Por ejemplo, en nuestro canal de RH Noticias, nuestro canal de todos nosotros, los que participamos en él, los que participamos en el chat, en los debates, buscamos noticias objetivas. Nosotros hacemos nuestros comentarios porque somos ciudadanos y creemos lo que vemos, y creemos y hablamos de lo que vemos. Y también dice debates auténticos, lo que hacemos en nuestras asambleas informativas de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, debates auténticos. Eso dice que se debe de procurar en las noticias. También indica el documento adelantado a la prensa. El informe Libertad en Internet 2017, que se presenta este martes en Washington, se centra en el periodo que va de entre 2016 y mayo de este año y evalúa la situación de 65 países que suman 87% de los usuarios de Internet en el mundo. Los gobiernos de un total de 30 países desplegaron alguna forma de manipulación para distorsionar la información en Internet, 7 más que los 23 del periodo anterior. Aquí déjenme hacer un paréntesis. Nosotros creamos una página que se llamaba Frente Ciudadano por México, en el cual íbamos a publicar videos en contra del Frente Ciudadano por México. Lo hicimos mucho antes de que el Frente Ciudadano por México hiciera su página en Facebook. De repente, de la noche a la mañana y sin ninguna explicación, nuestra página desapareció. Creo firmemente que tuvieron que ver los gobiernos panistas, priistas y perredistas y el movimiento ciudadano de alguna manera para que nos quitaran nuestra página. La denunciaron, hicieron algo, no sé qué pasó, nos quitaron nuestra página. Creo que esa es una de las formas en las que intervienen los gobiernos dictatoriales para reprimir la información y la libertad de expresión, la libertad de las audiencias para saber y para conocer las noticias. Los comentaristas pagados, como Astilleros, que recibió casi 4 millones de pesos en la jornada de San Luis Potosí por publicaciones pagadas del gobierno. Carmen Aristegui, que también hizo 3 notas para el gobierno de Chiapas, priista, de las cuales posteriormente se retractó, pero últimamente está haciendo otra vez lo mismo. Trolls, bots, de los cuales en RH Noticias hemos sido testigos, sitios de noticias falsas y medios de propaganda fueron algunas de las técnicas utilizadas por los líderes para inflar su apoyo popular y esencialmente avalarse ellos mismos, indica el reporte. Y déjenme repetirlo como siempre, porque es muy importante. Los comentaristas pagados, astilleros, casi 4 millones de pesos en la jornada de San Luis Potosí, trolls, bots, sitios de noticias falsas y medios de propaganda fueron algunas de las
técnicas utilizadas por los líderes para inflar su apoyo popular. En eso de las noticias falsas, siempre les he recomendado y se los vuelvo a recomendar, miren por favor las fuentes que dejamos en los videos para que vean que es una fuente de noticias fidedigna, usualmente Proceso, de vez en cuando Carmen Aristegui, Animal Político, Regeneración, Sputnik, RT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que se den cuenta que lo que compartimos son fuentes noticiosas. Los comentarios que hacemos pueden estar equivocados, pero es como ustedes, somos como ustedes, hacemos nuestros comentarios igual que ustedes y podemos tener o no tener la razón. Pero la fuente noticiosa está ahí. La mayoría de los gobiernos se enfocaron en la opinión pública dentro de sus propias fronteras, pero otros buscaron expandir sus intereses en el extranjero, ejemplificando por una campaña de desinformación a los rusos, por ejemplo, para influir en las elecciones estadounidenses. Recuerden que esto que estoy leyendo lo dice una sociedad, una empresa que está establecida en Washington. Aunque el racista de Donald Trump dice que no hubo injerencia rusa, aunque las investigaciones del FBI dicen que no hubo injerencia rusa, ni de los medios, pues este medio dice que hubo injerencia rusa por los medios extranjeros en las elecciones estadounidenses. Le llaman injerencia a decir la verdad. Le llaman injerencia a que un portal de noticias como RT investigue, indague, tenga corresponsales en Siria, en Estados Unidos, en México e informen lo que está pasando de forma veraz en esos países. A eso le llaman injerencia. Por tercer año consecutivo, China fue el peor abusador de la libertad en Internet en el mundo, seguido por Siria y Etiopía. Siria. Créanlo o no, mencionan a Siria. Siria está destruido. Siria es un montón de ruinas y aún dicen que fue influido el Internet. La verdad dudo mucho que haya Internet, que exista Internet en Siria. Y si existe, seguramente solamente es para un puñado de gente que está en alguna zona muy protegida por militares. Menos de una cuarta parte de los usuarios de Internet del mundo reside en países donde la red se designa como libre, lo que según los parámetros de Freedom House significa que no existen grandes obstáculos para el acceso, restricciones onerosas de contenido o violaciones graves de los derechos de los usuarios como vigilancia sin control o repercusiones injustas por el discurso legítimo. Desde junio de 2016, 32 de los 65 países evaluados en el reporte vieron deteriorada su situación y los retrocesos más notables los registraron Ucrania, Egipto y Turquía. El Internet en Venezuela pasó a ser declarado no libre en el reporte porque disminuyó el acceso, aumentó la censura y hubo bloqueos, ataques técnicos contra medios y ONGs. Me parece que fue una medida drástica pero necesaria de un gobierno venezolano que estaba siendo atacado mediante las redes sociales por Estados Unidos para provocar una disidencia y una rebelión en el país venezolano. Y de México se denuncian las prácticas de vigilancia ilegal recogidas en las investigaciones que revelaron que el spyware del gobierno atacaba de manera abusiva a las personas involucradas en la investigación de la corrupción y los abusos contra los derechos humanos. Freedom House es una organización independiente con sede en Washington que da seguimiento al estado de la libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo. No se dejen engañar, como siempre les digo, que quiera decir independiente u organización civil no significa que sean buenos. La nota está ahí, es para reflexionar, para pensar, así es que pues ahí lo dejamos para que ustedes puedan hacerse su propia opinión. Lo estamos viviendo en México, estamos viendo cómo se diluyen portales como el de Aristegui Noticias, con noticias
burdas como esta que estoy mostrando en la imagen, si alguien puede decir que esta es una nota periodística seria del estilo de Carmen Aristegui, es porque verdaderamente está cerrado, no tiene ojos y no tiene oídos para ver ni para escuchar. Por eso debemos de estar atentos, porque en 2018 viene un momento de quiebre para México. Podemos empezar a vivir en una democracia, a luchar por una democracia, o podemos condenarnos al último círculo del infierno al que nos quiere condenar el PRI, el PAN y el PRD. No olvides suscribirte, RH Noticias. Ya. ¿Qué no te pareció, pendejo? Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.